Buenas noches a todos. Gracias por estar del otro lado una vez más. Esta noche los invito a apagar las luces, cerrar los ojos y dejarse envolver por 5 historias argentinas reales, tan inquietantes que aún hoy desafían toda explicación. Son relatos donde lo paranormal se mezcla con lo histórico, donde el pasado parece negarse a morir y donde algunos aseguran que la noche tiene memoria. Bienvenidos a Misterios Nocturnos X. En el corazón de las sierras cordobesas, entre pinares, neblina y un aire que huele a historia vieja, se levanta una construcción que muchos llaman la Mansión del Eco. Un edificio inmenso, de estilo europeo, con corredores infinitos y un silencio que retumba. Su nombre es tan paradójico como su historia. El Hotel Edén, durante décadas fue símbolo de lujo y poder, pero con el tiempo se transformó en un santuario de sombras. Algunos dicen que ahí habita el alma del siglo más oscuro que vivió la humanidad. El Hotel Edén fue inaugurado en 1898 en el pequeño pueblo de La Falda, Córdoba, por una familia alemana adinerada, los Eichhorn. En su época dorada, el hotel recibió a presidentes argentinos, empresarios europeos y turistas de clase alta. Se decía que tenía los primeros teléfonos de la provincia, energía eléctrica propia y una cocina que rivalizaba con los grandes restaurantes de Berlín. Pero lo que parecía un refugio de lujo terminó siendo, según muchos investigadores, un punto clave de la red nazi en Sudamérica. Durante los años 30 y 40, Argentina era uno de los países preferidos por los simpatizantes del Tercer Reich. Las sierras cordobesas ofrecían un clima similar al de Baviera, y el Edén se convirtió en un centro de reuniones discretas donde se hablaba alemán, se brindaba con cerveza importada y se cantaban himnos que nada tenían de turísticos. Los vecinos del lugar recuerdan haber visto banderas con esvásticas flameando en los jardines, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay registros de que el mismísimo Adolf Hitler fue huésped honorario del hotel, aunque nunca haya viajado físicamente allí. Los dueños eran tan devotos del régimen que enviaban cartas, donaciones y hasta telegramas de apoyo directo a Berlín. Tras la derrota del Reich, los Eichhorn huyeron y el hotel quedó abandonado. Pero la historia no terminó ahí. Fue entonces cuando comenzaron las verdaderas apariciones. Los primeros relatos de actividad paranormal aparecieron en los años 60. Grupos de jóvenes que entraban al edificio de noche hablaban de puertas que se cerraban solas, pasos que resonaban por los pasillos, luces que se encendían sin electricidad y una voz gutural que susurraba palabras en alemán. Algunos testigos, entre ellos ex empleados, juraron ver la silueta de un hombre alto con uniforme militar cruzando el vestíbulo principal, donde antes se hacían los bailes de gala. En los 90, cuando el hotel fue parcialmente restaurado para abrirlo al público, las experiencias se multiplicaron. Turistas que se hospedaban allí para vivir la aventura paranormal salían aterrados. Un guía local relató que en una visita nocturna, un grupo de mujeres gritó al ver reflejado en un espejo a un hombre con el rostro desfigurado y ojos hundidos detrás de ellas. Cuando se dieron vuelta, no había nadie. Las cámaras de seguridad grabaron sombras que se desplazaban frente a las ventanas vacías, como si el lugar tuviera vida propia. Los expertos en lo oculto que visitaron el sitio hablan de una energía densa, impregnada. Algunos aseguran que los túneles bajo el hotel, utilizados durante la guerra para esconder documentación y objetos nazis, siguen activos energéticamente. Acá hay algo que no descansa, dijo un parapsicólogo cordobés que pasó una noche entera con grabadoras de audio y detectores de movimiento. No es un mito, es un residuo del miedo humano. Incluso hay registros de fenómenos captados por turistas. Fotos donde aparecen figuras translúcidas, ruidos metálicos en los audios y una sensación general de presencia observadora. Muchos coinciden en un mismo punto del recorrido, el antiguo salón comedor. Allí, bajo una lámpara de hierro forjado, dicen que todavía se escucha el tintinear de copas y murmullos en otro idioma. Hoy el Hotel Edén funciona como museo. Pero los guías tienen una regla no escrita: nunca quedarse solos al cerrar. Cuentan que más de uno, mientras apagaba las luces, oyó una voz masculina decir Heil en el fondo del pasillo. Nadie se atreve a verificar de dónde viene. La historia oficial del Hotel Edén termina con su cierre tras la Segunda Guerra Mundial, pero la historia real, la que se cuenta en voz baja en los bares de La Falda, apenas empieza ahí, porque lo que sucedió en los sótanos del hotel, lo que nunca apareció en los informes oficiales, es lo que le dio al lugar su fama maldita. Bajo los cimientos de esa estructura de piedra, hay una red de túneles que se extiende más de 300 metros en distintas direcciones. Los planos originales, recuperados en parte por historiadores locales, muestran salas cerradas sin salida y cámaras subterráneas sin ventilación. Los antiguos empleados decían que los Eichhorn
Los usaban para almacenar vinos y documentos, pero los vecinos aseguraban que se escuchaban cantos y gritos en las noches. Durante las décadas del 40 y 50, cuando el hotel quedó abandonado, varios jóvenes del pueblo se atrevían a entrar por curiosidad. Algunos volvían con historias absurdas, pero otros directamente no volvían. En 1954, se denunció la desaparición de 2 adolescentes de 16 años. Sus bicicletas fueron encontradas cerca de la entrada trasera del hotel. Nunca aparecieron sus cuerpos. La policía provincial archivó el caso como fuga voluntaria, pero los padres siempre sospecharon que algo oscuro había ocurrido en esos pasadizos. En los años 70, un grupo de estudiantes de la Universidad de Córdoba organizó una exploración nocturna con linternas y cámaras fotográficas. Querían documentar la arquitectura alemana del lugar. En una de las imágenes, revelada días después, se observa claramente una figura masculina vestida con un abrigo largo y gorra militar, parada detrás de uno de los estudiantes. El fotógrafo juró que no había nadie allí en el momento del disparo. Esa foto fue exhibida durante años en una exposición local sobre fenómenos inexplicables. El misterio tomó otro giro en 1983, cuando el edificio fue parcialmente restaurado. Los albañiles que trabajaban en los túneles comenzaron a renunciar uno tras otro. Decían escuchar pasos detrás de las paredes, sentir golpes en las herramientas y ver sombras proyectadas por luces que no existían. Uno de ellos, llamado Héctor, declaró años después que mientras picaba una pared sintió que algo respiraba detrás suyo. Al girar, vio una figura con casco y máscara antigas. Me miró sin ojos, dijo, y se desvaneció. Esa misma semana, el cura del pueblo fue llamado para bendecir el sitio. Se realizó una ceremonia privada en la capilla interior del hotel, donde antiguamente se celebraban misas para los huéspedes. Según el registro parroquial, al momento de rociar agua bendita sobre el altar, una ventana se cerró con violencia y el cáliz cayó al suelo. Los presentes lo tomaron como una advertencia. Desde entonces, la iglesia local evitó involucrarse en cualquier actividad dentro del Edén. A comienzos de los años 2000, un grupo de investigadores de fenómenos paranormales de Buenos Aires pasó una noche completa dentro del hotel con grabadoras, sensores térmicos y cámaras infrarrojas. El material recogido esa noche es hoy parte del archivo privado de uno de los miembros del equipo, y aunque nunca se publicó oficialmente, algunos fragmentos se filtraron en foros de internet. En una de las grabaciones se escucha claramente una voz masculina susurrando "Zurückgehen", una palabra alemana que significa "regresa". Los testimonios más recientes vienen de turistas y guías. Una guía llamada Mónica contó que durante una visita nocturna con un grupo pequeño, notó que una de las puertas internas, la del comedor principal, se movía sola, lentamente, como si alguien la empujara desde el otro lado. Lo extraño es que esa puerta no tiene manija, porque fue sellada para evitar que la gente entre a zonas inestables del edificio. No fue el viento, aseguró. Era como si alguien del otro lado quisiera salir. El aire dentro del Edén es denso, cargado, casi eléctrico. Los investigadores en parapsicología sostienen que las emociones intensas, como el miedo, la culpa o la devoción fanática, pueden impregnar las paredes de un lugar durante décadas. Y en ese hotel convivieron el lujo, la soberbia y el horror. Algunos creen que las almas de quienes participaron en rituales o experimentos ocultos quedaron atrapadas allí, incapaces de aceptar su destino. Hay una habitación, la número 38, que los guías prefieren evitar. En los registros antiguos figura como la habitación donde dormía el administrador del hotel, un alemán llamado Otto Fuchs, que se quitó la vida en 1945 al conocer la derrota de Hitler. Dicen que aún se siente el olor a pólvora y que, si uno se queda en silencio, puede oír un sollozo ahogado en la oscuridad. Cada tanto, alguien propone convertir el Edén en un hotel temático, con recorridos paranormales y hospedaje turístico, pero el proyecto nunca prospera. Los inversionistas se retiran después de pasar una sola noche dentro. No por superstición, dicen, sino porque una presencia, una energía les hace sentir que ese lugar no pertenece al mundo de los vivos. Cuando el Hotel Edén fue reabierto parcialmente al público, los nuevos dueños encontraron entre las paredes documentos que nunca debieron ver la luz. Había cartas con membrete del Reich, fotografías en blanco y negro de hombres uniformados en los jardines del hotel y una caja metálica sellada con símbolos grabados en relieve. Los restauradores no la abrieron enseguida. Pensaron que contenía herramientas antiguas, pero cuando finalmente lo hicieron, descubrieron algo inquietante. Adentro había un pequeño medallón con la esvástica y un texto en alemán tallado a mano que decía "Ewig treu", fiel por siempre, junto a un frasco con una sustancia oscura y solidificada. Nadie supo nunca qué contenía. Los rumores sobre rituales ocultos comenzaron mucho antes.
cuando aún vivían los descendientes de los fundadores. En los archivos del pueblo, hay registros de camiones que llegaban por la noche al hotel sin pasar por el centro de la falda. Transportaban cajas cubiertas con lonas que se descargaban directamente en los túneles. Algunos testigos, como un antiguo sereno llamado Gómez, declararon años después que escuchaban cánticos, pasos sincronizados y un sonido metálico repetitivo, como cadenas arrastrándose sobre piedra. Un grupo de historiadores locales sostiene que esos túneles no fueron diseñados solo como bodegas, sino como criptas ceremoniales. Los Eichhorn eran conocidos por su fervor religioso, pero también por su fascinación con el ocultismo germánico, muy ligado a las ideas esotéricas que circulaban en el entorno nazi. No era raro que entre intelectuales de la época se mezclaran las teorías de raza pura con prácticas paganas que evocaban a los antiguos dioses nórdicos. El Edén habría sido, según esta hipótesis, un templo camuflado en forma de hotel. En 2005, durante una obra menor en los subsuelos, los obreros encontraron restos de una especie de altar de piedra cubierto por cemento. Encima había marcas circulares y símbolos semejantes a runas. Los arqueólogos locales quisieron estudiarlo, pero la municipalidad ordenó cubrirlo otra vez por seguridad. Desde entonces, nadie volvió a tocar ese sector. Lo más perturbador es lo que contaron algunos militares retirados que custodiaron el lugar en los años 50, cuando el gobierno temía que aún existieran fugitivos nazis en Argentina. Uno de ellos, identificado como Cabo Fernández en un testimonio grabado en los 90, afirmó haber presenciado algo imposible. Nos ordenaron vigilar el Edén porque decían que ahí podían esconderse alemanes prófugos. Una noche, vimos luces encenderse en el ala norte, que estaba clausurada. Entramos, y todo estaba cubierto de polvo, menos una mesa, que tenía copas limpias y pan fresco. No había nadie, pero el aire olía a tabaco y a vino. Era como si hubiesen estado brindando segundos antes. Otro exsoldado, ya anciano, contó que un superior le pidió guardar silencio sobre una figura luminosa vista en los túneles. Años más tarde, confesó que nunca pudo borrar de su mente la imagen de una mujer rubia vestida de blanco, flotando a medio metro del suelo. Con el tiempo, la leyenda del Edén se mezcló con la del propio pueblo. Algunos lugareños afirman que el edificio actúa como un portal, un punto donde el tiempo se detiene. Hay quienes aseguran haber entrado con relojes que se atrasaron 20 minutos sin explicación. Otros dicen que, al recorrer los pasillos, sienten un zumbido constante, como si el aire vibrara. Un ingeniero eléctrico local realizó mediciones y detectó anomalías electromagnéticas en el subsuelo, incluso con la energía del edificio completamente cortada. En 2012, un grupo de médiums realizó una sesión espiritista en el salón principal. Querían contactar a las almas que aún habitaban el lugar. Las grabaciones captaron una voz femenina repitiendo 3 veces una frase en alemán: ist hier. Él está aquí. Cuando revisaron el registro notaron que la voz no pertenecía a nadie presente en la sala. Los guías del museo conocen esas historias, pero prefieren no hablar de ellas frente a los visitantes. Solo cuando las luces se apagan y el último grupo se retira, alguno se anima a contarlo. No sé si hay fantasmas, dice uno, pero hay algo que no quiere ser olvidado, y cada noche parece recordárnoslo. El hotel, con su fachada iluminada por la luna, sigue pareciendo un palacio europeo varado en el tiempo. Pero los que lo conocen bien aseguran que es un edificio que respira, que conserva en sus paredes los secretos de una época que no termina de morir. Nadie se anima a afirmarlo públicamente, pero hay quienes creen que el Edén no es solo un lugar encantado. Es un recordatorio de hasta qué punto el mal puede dejar huellas que ni el tiempo, ni la razón, logran borrar. En la actualidad, el Hotel Edén recibe visitantes todos los días. Se organizan recorridos guiados por sus salones, pasillos y jardines, donde se cuentan las historias más amables, las fiestas del siglo pasado, los huéspedes ilustres, los muebles restaurados, pero cuando cae el sol y el viento se cuela entre las montañas, el discurso cambia. Los guías bajan la voz, los pasos suenan huecos sobre el piso de madera y los visitantes sienten cómo el aire se vuelve más pesado. Es ahí, en ese instante, donde el pasado parece despertar. Entre 2017 y 2023, se registraron más de 40 reportes de fenómenos inexplicables durante visitas nocturnas. Personas que aseguran haber escuchado voces en alemán dentro del salón principal, cámaras que dejan de funcionar al entrar al subsuelo, linternas que se apagan solas. Los guardias de seguridad del turno noche hablan de ruidos metálicos, de pasos detrás de ellos y de una figura que aparece frente al ventanal del segundo piso. Parece una sombra, dijo uno, pero se mueve con inteligencia. Si la miras fijo se desvanece. Si bajas la mirada, vuelve a estar ahí. En 2018,
Un equipo de televisión local realizó un especial paranormal con investigadores y médiums. Durante la transmisión en vivo, las cámaras captaron un movimiento en el espejo del antiguo comedor. Se veía claramente el reflejo de una mujer con vestido largo, parada detrás del conductor, a pesar de que el resto del equipo se encontraba frente a él. Cuando giraron, el lugar estaba vacío. El video fue emitido una sola vez y luego retirado por pedido de la producción. Quienes estuvieron presentes aseguran que una semana después, uno de los camarógrafos sufrió un accidente de tránsito fatal. Desde entonces, nadie volvió a grabar en ese salón. La historia más escalofriante ocurrió hace pocos años, cuando un grupo de estudiantes secundarios participó de una visita educativa. Mientras bajaban al sótano, una de las alumnas comenzó a llorar sin motivo aparente. Dijo sentir una presión en el pecho y una voz masculina muy cerca del oído que decía "Blade here, quédate aquí". Al salir del lugar, se desmayó. En el hospital le diagnosticaron taquicardia inducida por estrés. Pero lo que los médicos no explicaron fue cómo apareció una marca roja en forma de mano sobre su hombro derecho. Las autoridades del museo han intentado mantener una postura neutral. Saben que el turismo paranormal atrae visitantes, pero también que el edificio guarda un peso emocional difícil de manejar. Cada año, en torno al 30 de abril, fecha de la muerte de Hitler, el personal de seguridad refuerza la vigilancia porque suelen encontrarse velas, flores o símbolos esotéricos en la entrada del hotel. Nadie sabe quién los deja. Los investigadores que siguen el caso coinciden en algo. El Edén es uno de los lugares con mayor actividad electromagnética anómala del país. Las lecturas en los túneles muestran variaciones que no se corresponden con ninguna fuente eléctrica cercana. En las grabaciones de audio tomadas de noche, se detectan susurros, ruidos de cadenas, incluso un canto coral en alemán. En una de ellas se escucha, muy débil pero nítido, un fragmento de la canción Erika, un himno militar nazi. Los lugareños se acostumbraron a convivir con la leyenda. Algunos dicen que el edificio protege al pueblo, otros que lo condena. Cada vez que una tormenta fuerte sacude la zona, los rayos parecen caer siempre cerca del hotel. Hay quienes lo interpretan como una coincidencia natural, y quienes creen que es la forma en que la naturaleza intenta purificar algo que no debería seguir ahí. Una madrugada de 2022, un periodista cordobés se quedó encerrado accidentalmente dentro del museo. Había ido a realizar una sesión de fotos y perdió la noción del tiempo. Cuando intentó salir, la puerta principal estaba trabada. Sin señal en el celular, decidió esperar a que amaneciera. Al revisar las imágenes al día siguiente, encontró en varias de ellas una silueta difusa junto a su sombra. La figura parecía tener un sombrero militar. Lo más inquietante, en cada foto, esa figura estaba más cerca. El Hotel Edén continúa en pie, testigo inmóvil de una época en la que el lujo y el horror compartían el mismo techo. Sus muros de piedra guardan los secretos de una ideología que quiso trascender la muerte, y que tal vez lo logró. Porque si algo han demostrado los años, es que las sombras del pasado no se desvanecen, solo aprenden a esconderse entre nosotros. Algunos visitantes dicen que cuando el viento sopla fuerte entre las sierras, pueden oír el eco de una marcha lejana, de botas golpeando el piso de mármol, y una voz al fondo, grave, casi inaudible, repitiendo en alemán una palabra, Ewigkeit, eternidad. Y así, el Edén permanece, no como un hotel, ni como un museo, sino como un recordatorio silencioso de que, en la Argentina profunda, hay lugares donde el tiempo no avanza y donde los muertos todavía caminan entre los vivos. En el campo argentino, la palabra luz mala se pronuncia con respeto. Nadie se burla de ella, ni siquiera los más jóvenes, porque siempre hay alguien que la vio o conoce a alguien que la enfrentó y no volvió a ser el mismo. Lo curioso es que los testimonios se mantienen casi idénticos sin importar la región ni la época, como si se tratara de una presencia colectiva que viaja con el viento y se alimenta del miedo humano. Uno de los casos más conocidos ocurrió en San José del Rincón, provincia de Santa Fe, en 1994. Un pescador llamado Aníbal Ferreira relató que, mientras regresaba por el borde del río con su linterna, vio una luz flotando sobre el agua. Pensó que era otro pescador, pero al acercarse notó que la luz no provenía de ningún farol. Era una esfera del tamaño de una pelota de fútbol, blanca, translúcida y vibrante. Tenía algo adentro, como si se moviera, contó. Cuando me acerqué, el aire se puso pesado y olía a azufre. La luz comenzó a elevarse lentamente, pasó por encima de su cabeza y desapareció sin emitir sonido. Días después, Ferreira desarrolló una irritación en los ojos y una fiebre persistente que los médicos no pudieron explicar. En otro caso, ocurrido en 2002 cerca de Trancas, Tucumán,
un grupo de jóvenes decidió acampar en una zona conocida por las apariciones. Llevaban cámaras, grabadoras y una escopeta por si acaso. A medianoche, una luz verde comenzó a moverse entre los árboles. Uno de los muchachos que filmaba con su cámara digital gritó al verla avanzar hacia ellos. El video, que aún circula entre investigadores de fenómenos anómalos, muestra cómo el suelo se ilumina durante unos segundos con una intensidad imposible de replicar con una linterna. En ese instante, la imagen se distorsiona y el video termina abruptamente. La cámara fue encontrada a la mañana siguiente, fundida por dentro como si hubiera estado expuesta a una fuente de calor extremo. Ninguno de los jóvenes quiso volver al lugar. Lo inquietante de la luz mala es que, a diferencia de otros fenómenos luminosos, parece tener voluntad. Muchos aseguran que los sigue, que cambia de dirección, que se detiene si uno se detiene. En 1975, en las afueras de Añatuya, un peón rural llamado Serapio Montenegro relató que, mientras cabalgaba de noche, una luz comenzó a perseguirlo desde lejos. Espantado, aceleró el trote, pero la luz lo alcanzó. Sentía su calor en la espalda, aunque no quemaba. Cuando se detuvo y se persignó, la luz se apagó de golpe. Su caballo cayó de rodillas. Dicen que desde esa noche Montenegro jamás volvió a montar. Los intentos científicos por explicar el fenómeno han sido variados. Algunos lo atribuyen al fosfuro de hidrógeno, un gas inflamable que se produce en la descomposición de huesos y materia orgánica. Al entrar en contacto con el oxígeno, puede generar pequeñas llamas azuladas. Sin embargo, esa teoría se derrumba frente a los casos en los que la luz flota a varios metros de altura, persigue vehículos o cambia de forma. Además, los análisis atmosféricos realizados en zonas de avistamientos no mostraron concentraciones anormales de ese gas. En 2010, un grupo de astrónomos aficionados de San Luis intentó registrar el fenómeno con instrumentos de observación infrarroja. Pasaron 5 noches en el campo sin resultados, hasta que la sexta noche apareció una esfera luminosa a unos 200 metros. Lograron capturarla brevemente antes de que desapareciera. En la imagen, la luz tiene un núcleo sólido y un halo que emite radiación térmica. El análisis posterior determinó que la temperatura aparente del objeto rondaba los 1200 grados Celsius. No era fuego común, declaró el investigador Raúl Romero. Tenía estructura, densidad y movimiento controlado. No puedo decir qué era, pero no era gas. Otros estudios, en cambio, apuntan a una explicación espiritual. En muchas zonas rurales, los lugareños creen que la luz mala marca el lugar donde hay un alma en pena o donde alguien ocultó un tesoro. Los antiguos decían que si uno cava donde la luz se detiene, puede encontrar oro o la muerte. En el norte argentino, hay familias que todavía recuerdan a parientes que cavaron de noche y nunca regresaron. Algunos creen que fueron tragados por la misma tierra. El folclore popular está lleno de advertencias. No hablarle, no seguirla, no intentar tocarla. Los paisanos afirman que cuando la luz aparece, el aire se vuelve helado, los perros no ladran, y el silencio pesa tanto que parece que el mundo contuviera la respiración. Es en ese instante, dicen, cuando se revela el límite entre lo vivo y lo muerto. Y aunque muchos intentaron explicarla con fórmulas químicas o meteorológicas, ninguno logró apagar la sensación de que detrás de esa luz hay algo más. Una conciencia, una memoria, o quizás una puerta que se abre brevemente entre este mundo y el otro. La luz mala nunca desapareció, solo cambió de escenario. Lo que antes eran relatos de fogón en los campos del norte, hoy son videos grabados con celulares en las rutas del país. Y aunque los escépticos insisten en que se trata de reflejos o drones, hay casos que ningún análisis logra explicar. Uno de los más difundidos ocurrió en 2018, cerca de Villa Elisa, Entre Ríos. Un grupo de jóvenes volvía de una peña rural cuando, alrededor de las 2 de la madrugada, notaron una luz que flotaba sobre la banquina. Pensaron que era un poste o una lámpara de algún campo vecino, pero la esfera se movía, se acercaba. El conductor, intentando filmar, bajó la velocidad. En el video, verificado luego por un canal local, se ve una luz blanca suspendida a poco más de 1 metro del suelo, que se acerca al auto y se eleva en vertical hasta perderse en el cielo. La intensidad del brillo era tan fuerte que iluminó por completo el interior del vehículo. Ninguno de los presentes escuchó ruido alguno. Días después, el parabrisas mostraba un leve oscurecimiento circular, como si algo lo hubiera quemado sin romperlo. En otra ocasión, en Chosmalal, Neuquén, un piloto de fumigación declaró ante la prensa local que mientras volaba a baja altura durante una noche despejada, una luz se le cruzó a pocos metros. No era un avión ni un dron, no tenía estructura. Era una bola compacta, azul, que subió de golpe y se desintegró sin explosión. Lo más extraño fue lo que registraron los instrumentos. Por unos segundos, todos los relojes del panel se atrasaron exactamente 2 minutos.
como si el tiempo hubiera sufrido un pequeño salto. Los investigadores del fenómeno ovni en Argentina catalogaron más de 200 reportes en los últimos 30 años relacionados con luces errantes que aparecen sobre zonas rurales, cementerios y rutas. Aunque muchos coinciden con fenómenos atmosféricos, hay un patrón que se repite: la sensación de presencia. No es solo una luz, explican quienes la vieron. Es como si alguien o algo estuviera observándote desde adentro de ella. En 2021, un grupo de documentalistas viajó al departamento de Famatina, La Rioja, para registrar testimonios. Allí, los pobladores no hablan de luz, sino de la cosa. Dicen que cuando aparece, los animales se alteran, los caballos relinchan, las vacas rompen los corrales y los perros se esconden. Una mujer de 72 años llamada Doña Florencia relató entre lágrimas que vio la luz frente a su casa. Estaba parada, como esperando. Me metí adentro y recé, pero cuando apagué la vela, la vi del otro lado de la ventana, como si buscara entrar. Los científicos locales intentaron medir los campos eléctricos durante las apariciones. En 2 ocasiones, los sensores marcaron un pico inusual de energía justo antes de que se divisara una luminiscencia en el horizonte. La conclusión fue que el fenómeno podría estar ligado a descargas atmosféricas o ionización del aire. Pero lo que nadie explica es cómo esas luces parecen responder a la presencia humana, cambiando de trayectoria o apagándose cuando alguien las observa directamente. Entre los estudios más curiosos está el del físico correntino Héctor Strassner, quien propuso que la luz mala podría ser una forma natural de plasma esférico, una concentración de partículas cargadas que se mantiene estable por su propio campo electromagnético. El problema es que este tipo de plasma debería durar apenas unos segundos, y hay testimonios de luces que permanecieron visibles durante más de media hora. Más allá de las teorías, lo cierto es que el fenómeno afecta a quien lo vive. Hay relatos de personas que aseguran haber sentido una tristeza intensa, otros que hablan de pérdida de memoria temporal o de sueños extraños en los días posteriores. En algunos pueblos, los ancianos insisten en que la luz mala se lleva lo que encuentra solo, que cuando aparece, alguien del lugar suele morir al poco tiempo. La leyenda sigue viva porque tiene algo que las explicaciones científicas no pueden quitarle: el miedo. Ese miedo antiguo que se siente cuando el cielo se apaga y de repente, un resplandor inexplicable flota sobre el horizonte. Hay noches en que las rutas argentinas parecen desiertas, y sin embargo, algo se mueve allá a lo lejos, sobre el campo, con un brillo que no es de este mundo. Los camioneros apagan las luces, bajan la velocidad y esperan a que pase. Y cuando finalmente lo hace, todos coinciden en lo mismo. No hay sonido, no hay viento, solo esa sensación imposible de haber sido observados por una presencia que no pertenece ni al cielo ni a la tierra. ¿Querés que continúe con el subbloque 4 de la luz mala, donde cerramos la historia con los casos más recientes, los informes oficiales y la visión espiritual y científica del fenómeno? Los relatos sobre la luz mala no solo persisten, se multiplican. En tiempos donde todo se graba y se comparte, los videos de luces errantes en las noches argentinas se acumulan en redes sociales, confundiendo a escépticos y creyentes por igual. Pero lo más inquietante es que muchos de esos registros provienen de zonas donde antes jamás se la había visto. El misterio, lejos de desvanecerse, parece expandirse. En 2022, un grupo de operarios viales en la provincia de La Pampa aseguró haber visto una esfera blanca desplazarse a baja altura sobre la Ruta 35. Eran 3 hombres acostumbrados a trabajar de noche, sin supersticiones. Uno de ellos intentó filmar el fenómeno, pero el teléfono se apagó sin motivo. La luz avanzó lentamente, se detuvo frente a ellos y luego se desintegró en un estallido silencioso. Al revisar los relojes, descubrieron que habían perdido casi 15 minutos de tiempo. Ninguno quiso hablar más del tema, contó uno después, pero juramos que no era nada de este mundo. En la provincia de Salta, en los valles calchaquíes, hay reportes que datan de hace más de 100 años. Un sacerdote jesuita escribió en su diario de 1892 que, al regresar de misa, vio un fuego que se alzaba del suelo como un alma que no hallaba reposo. Desde entonces, cada generación suma su propia versión. Pastores, camioneros, incluso turistas que, sin conocer la leyenda, describen la misma escena. Se mueve lento, te sigue, y cuando querés mirarla, desaparece. En Corrientes, los guaraníes la llamaban Tatay Pijare, el fuego de la noche, y creían que era el espíritu de los muertos que regresaban a buscar lo que les fue negado en vida. Según esa cosmovisión, la luz mala no es enemiga, sino un aviso. Una forma que tienen los difuntos de recordarnos que el equilibrio entre mundos nunca está del todo cerrado. Para ellos, el fuego errante es un mensaje. Si lo ves,
Debes ofrecer oración o canto, no miedo. Sin embargo, el miedo siempre gana, porque hay algo antinatural en ese brillo que parece moverse con intención. Los físicos del CONICET que analizaron filmaciones recientes coincidieron en que la mayoría muestra fuentes de luz identificables. Vehículos lejanos, reflejos en la lente o insectos iluminados. Pero en al menos un 12% de los casos, la fuente permanece inexplicable. En esos videos, la luz se comporta como un objeto sólido, proyecta sombra y emite calor. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de fenómenos eléctricos generados por fallas geológicas o descargas piezoeléctricas del suelo. Ninguna prueba fue concluyente. En 2023, el Instituto de Meteorología de Tucumán registró un pico inusual de radiación ionizante en la zona rural de Simoca, coincidiendo con varios reportes de luces sobre los cañaverales. Durante esa misma semana, un anciano murió de un infarto tras asegurar que la luz había entrado por la ventana. Nadie encontró señales de fuego, pero en el marco de la ventana quedó una marca circular, como si el vidrio se hubiese derretido desde adentro. A lo largo del país, las historias se repiten con un patrón perturbador. La luz mala aparece cerca de la muerte, antes de una desgracia, una tormenta, un accidente. Los más supersticiosos aseguran que no es un espíritu errante, sino un heraldo, una advertencia. En los pueblos del norte, cuando alguien muere de forma trágica, los vecinos dejan velas encendidas para guiar el fuego y que no regrese. Hay quienes sostienen que el fenómeno tiene relación con la energía del alma humana, que ciertas emociones intensas pueden quedar suspendidas en el aire y manifestarse como luz. Una teoría poética, pero tan válida como cualquier otra ante lo inexplicable. El folclore argentino la convirtió en símbolo del límite entre lo visible y lo invisible, entre la ciencia y la fe. En 2024, un equipo de filmación intentó registrar la luz en los esteros de Liberá. Pasaron 3 noches sin éxito, hasta que la cuarta apareció una luminosidad flotando sobre el agua. Los micrófonos captaron un zumbido grave, parecido a una vibración metálica. En el video, antes de que la imagen se distorsione, puede verse cómo el reflejo del fuego en el agua parece tener una figura humana en su interior. Y así, siglo tras siglo, la luz mala sigue apareciendo. A veces sobre las rutas, a veces en medio del monte, siempre en silencio, siempre observando. Nadie ha podido atraparla ni definirla del todo. Tal vez sea un fenómeno natural aún no comprendido. O tal vez algo más. Una presencia ancestral que nos recuerda que la muerte no es un punto final, sino una puerta. Porque allá, en los caminos desiertos de la Argentina profunda, cuando el viento deja de soplar y el cielo se vuelve negro, una sola chispa puede bastar para recordarnos que el fuego también tiene memoria. En las noches sin luna, cuando el campo se vuelve una extensión infinita de sombras, hay algo que los gauchos temen más que al frío o al silencio. Una luz que flota sobre los pastizales, se acerca despacio y parece tener vida propia. A veces es blanca, a veces azulada, otra roja como brasa recién encendida. Le dicen la luz mala. Y aunque para muchos sea solo una leyenda del folclore argentino, lo cierto es que hay cientos de testimonios reales que la describen con el mismo detalle. Desde el norte salteño hasta los llanos pampeanos, pasando por Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y hasta las zonas más áridas de la Patagonia, los relatos se repiten como si una misma presencia recorriera el país de noche. No era un fuego común, dicen. Era algo que venía hacia mí, flotando, sin ruido, sin viento. Algunos la vieron moverse lento sobre los cementerios rurales. Otros aseguran que los persiguió mientras cabalgaban o conducían. Nadie que la haya enfrentado de cerca volvió a dormir tranquilo. El origen del mito se pierde en los tiempos coloniales. Los pueblos originarios ya hablaban de luces que se alzaban desde la tierra donde habían muerto los guerreros. Decían que eran sus almas buscando descanso. Con la llegada de los criollos y la mezcla de creencias, la historia cambió de forma. Pasó a ser el espíritu de los que murieron sin confesión, o el fuego del infierno escapando por las grietas del suelo. En el siglo XIX, los viajeros ingleses que recorrían la Pampa registraron en sus diarios fuegos errantes que se desplazaban con dirección y altura constante. Ninguno pudo explicarlo científicamente, pero lo que hace especial a la luz mala no es solo su persistencia cultural, son los casos documentados en épocas recientes. En 1978, un camionero llamado Raúl Carabajal viajaba por la Ruta 34, a la altura de Colonia Dora, Santiago del Estero. En la madrugada, divisó una esfera luminosa a unos 100 metros del camino. Al principio creyó que era otro vehículo detenido, pero la luz comenzó a moverse paralelo a su camión, acompañándolo durante varios minutos. Cuando frenó, la esfera se detuvo también. Cuando volvió a acelerar, la luz lo siguió.
En su declaración ante la policía rural, dijo que el motor comenzó a fallar y las luces del tablero se apagaron. Luego, todo volvió a la normalidad en el mismo instante en que la esfera se elevó y desapareció entre los árboles. En 1989, en un pequeño paraje de Catamarca llamado Mutquín, una familia entera presenció un fenómeno similar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando una luz azulada apareció en el patio. No emitía calor, pero hacía vibrar el aire. El padre de familia, un peón rural, intentó acercarse con una linterna, pero su perro comenzó a aullar y se escondió bajo el aljibe. La luz se movió lentamente hasta desaparecer detrás del cerro. A la mañana siguiente, encontraron en el suelo una marca circular, como si el pasto se hubiese quemado desde adentro. Los científicos explican el fenómeno como combustión de gases fosfóricos producidos por la descomposición de materia orgánica bajo tierra, sobre todo en zonas pantanosas. Pero esa teoría no explica por qué la luz mala se desplaza con dirección consciente, cambia de color o persigue personas. Tampoco por qué aparece en regiones sin humedad ni materia orgánica suficiente, como los arenales de San Luis o los cerros de Salta. Los antiguos decían que cuando la luz aparece, no hay que mirarla directo ni nombrarla. Hay que agacharse, rezar y dejarla pasar. Algunos gauchos llevaban una rama de algarrobo o un cuchillo de plata, porque creían que el metal puro ahuyentaba a los espíritus. La luz mala se alimenta del miedo, decían los viejos. Si la enfrentas, te sigue. Si la ignoras, se apaga. Dismi de serada yuscan, nadia de la starana besada. Dismariamos. De la pide entrados talani. De sule el estrade la diamos. Maradelada de la diamostado. Pero hay algo aún más inquietante. En los últimos años, las apariciones aumentaron en lugares donde antes nunca se la había visto. Zonas urbanas, caminos asfaltados, incluso cercanías de aeropuertos. En 2016, en las afueras de San Antonio de Areco, una pareja grabó con su celular una esfera brillante flotando sobre un campo. El video muestra claramente cómo la luz se divide en dos y vuelve a unirse antes de desaparecer. El análisis del material, realizado por un grupo de ufólogos, determinó que el brillo no correspondía a ninguna fuente conocida, ni linterna, ni dron, ni fuego artificial. Hay quienes creen que la luz mala no es un fenómeno natural, sino una manifestación inteligente, un eco entre dimensiones, una energía que el campo argentino conserva desde tiempos antiguos y que se activa cuando el silencio y la oscuridad se vuelven absolutos. Lo cierto es que quienes la vieron, incluso a distancia, coinciden en algo. Esa luz no calienta, pero quema por dentro. Deja una sensación de vacío, de haber estado frente a algo que no pertenece a este mundo. Y aunque nadie haya logrado probar su existencia, basta una noche sin luna, un camino desierto y un resplandor que aparece en el horizonte, para que incluso el más escéptico empiece a dudar de todo. A principios de la década del 90, en un pequeño barrio obrero de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, una familia comenzó a vivir una pesadilla, que pronto se convirtió en uno de los casos paranormales más famosos de la Argentina. Lo que al principio parecían simples ruidos extraños, terminó transformándose en algo imposible de explicar. Una casa que atacaba a sus propios habitantes. La historia empezó una noche calurosa de enero de 1991. La familia Villalba, padre, madre y 3 hijos, dormía cuando un golpe seco los despertó. Pensaron que alguien intentaba entrar, pero cuando encendieron las luces, no había nadie. En el patio, una piedra había atravesado el vidrio de la ventana. Lo extraño es que el vidrio se rompió hacia adentro, como si la piedra hubiera sido lanzada desde el interior. Nadie pudo explicarlo. A la noche siguiente, ocurrió lo mismo. Y la siguiente también. Al principio los vecinos creyeron que era una broma o algún chico travieso. Pero cuando las piedras comenzaron a caer dentro de la casa, incluso con las puertas cerradas y las ventanas tapiadas, la historia tomó otro rumbo. Los objetos volaban, los muebles se movían solos, los platos se estrellaban contra las paredes. Los Villalba se refugiaban en una habitación, rezando, mientras escuchaban los golpes que venían de todas partes. La policía intervino después de que un agente fuera testigo directo del fenómeno. El oficial Luis Mansilla declaró: «Entré con ellos para revisar el lugar. No había nadie más. De pronto, una piedra cayó desde arriba de la heladera y me golpeó el hombro. No había techo roto, ni hueco, ni persona alguna en el techo. Fue como si la piedra apareciera del aire». Su testimonio fue registrado en la comisaría local y difundido por los medios, convirtiendo la casa de los Villalba en noticia nacional. En cuestión de días, periodistas, curiosos y parapsicólogos llegaron a San Pedro. Algunos hablaban de espíritus, otros de telequinesis. Un sacerdote local realizó una misa en el patio,
Pero los fenómenos no cesaron. En una de las grabaciones realizadas por un canal de televisión, se puede ver claramente cómo una silla se mueve sola varios centímetros frente a la cámara. El equipo, atemorizado, cortó la transmisión. Las piedras seguían cayendo dentro de la casa, sin importar si las puertas estaban abiertas o cerradas. A veces eran pequeñas, otras grandes como un puño. Algunas estaban calientes, como recién salidas del fuego. Los investigadores comprobaron que las piedras eran del mismo tipo de tierra que había en el patio trasero, lo que descartaba la posibilidad de que vinieran desde afuera. Los Villalba, desesperados, decidieron mudarse temporalmente a la casa de un pariente. Sin embargo, los fenómenos los siguieron allí. Una noche, mientras cenaban, la radio se encendió sola a todo volumen, y una voz distorsionada pronunció un nombre: Carlos. Ese era el nombre del hijo menor, de apenas 8 años. Desde entonces, el niño comenzó a sufrir pesadillas constantes y a hablar solo, diciendo que una sombra negra lo visitaba mientras dormía. Los expertos en fenómenos paranormales que estudiaron el caso plantearon la posibilidad de un poltergeist, palabra alemana que significa espíritu ruidoso. Según esta teoría, no se trata necesariamente de un fantasma, sino de una energía psíquica inconsciente generada por una persona viva, generalmente un adolescente bajo estrés emocional. En la mayoría de los casos documentados, los objetos se mueven, se escuchan golpes o aparecen manifestaciones físicas sin causa visible. En la casa de San Pedro, la presencia parecía concentrarse alrededor de Carlos. Cuando él estaba presente, los fenómenos se intensificaban. Cuando se ausentaba, el lugar permanecía tranquilo. Los investigadores notaron que las piedras y los objetos voladores parecían protegerlo. Nunca lo golpearon directamente, aunque sí a los demás. A medida que la prensa nacional cubría el caso, la familia cayó en un estado de nerviosismo extremo. Vecinos curiosos acampaban afuera, los medios transmitían en vivo, y la policía debía controlar a las multitudes. En medio de esa tensión, la madre relató que una noche, mientras abrazaba a su hijo, sintió que una mano fría le tocaba la espalda. No era humana, dijo, era huesuda, helada, y desapareció cuando me di vuelta. Las autoridades finalmente declararon la casa como propiedad bajo investigación. Un equipo de la Universidad de Buenos Aires visitó el lugar con instrumental para detectar vibraciones, campos electromagnéticos y posibles fugas de gas o movimiento de cimientos. No encontraron nada anormal. Los golpes y las piedras continuaban. Incluso mientras los científicos trabajaban, el diario local tituló: "Una casa maldita en San Pedro desafía a la ciencia". Pero para los Villalba no había romanticismo en aquello. Solo miedo. Un miedo que se hizo tan grande que, finalmente, abandonaron la casa para siempre. A partir de entonces, nadie volvió a habitarla más de unos meses. Quienes lo intentaron aseguraron haber escuchado ruidos de pasos, llantos de niño y el sonido inconfundible de una piedra rodando por el suelo antes de golpear una pared. A medida que pasaban los días, lo que ocurría en la casa de los Villalba dejó de ser un simple caso curioso. Se convirtió en un infierno tangible. Las piedras, los golpes y los objetos que volaban eran solo el principio. Lo que vino después fue más violento, más personal, como si algo invisible se hubiese enfurecido al ser desafiado. Los investigadores del grupo Fenómenos Psi Argentina, encabezados por el parapsicólogo Rubén Figueroa, se trasladaron a San Pedro para estudiar el caso durante 3 semanas. Colocaron cámaras, sensores de movimiento y grabadoras distribuidas por toda la vivienda. Según su informe posterior, hubo más de 200 manifestaciones registradas en apenas una semana. La mayoría consistía en impactos secos contra las paredes y movimiento espontáneo de objetos, pero también se registraron voces y cambios bruscos de temperatura. En cuestión de segundos, una habitación pasaba de 26 grados Celsius a 14 grados Celsius sin causa aparente. En una de las grabaciones más inquietantes, se oye claramente una respiración agitada y una voz infantil que repite: "No me pegues". El niño Carlos estaba dormido en otra casa esa noche. El equipo descartó interferencias radiales. En otro registro, mientras el parapsicólogo hablaba frente a la cámara, una piedra golpeó violentamente su pierna. La filmación muestra el impacto, pero la piedra parece materializarse en el aire, a pocos centímetros del suelo. Los golpes no eran aleatorios. Muchos parecían responder a las palabras de los presentes. Si alguien decía: "¿Hay alguien aquí?", un golpe seco sonaba en la pared más cercana. A veces uno, otras veces 3 seguidos, como si una inteligencia invisible intentara comunicarse. El padre, exhausto, empezó a hablarle en voz alta: "Si querés algo, decilo, pero no más piedras". Esa noche no hubo ningún ruido. Fue la primera vez que la casa permaneció en silencio total.
Pero el alivio duró poco. Al día siguiente, los investigadores presenciaron el fenómeno más aterrador del caso. Eran cerca de las 11 de la noche. En el comedor, con las luces bajas, el grupo conversaba con la familia. De pronto, todas las puertas se cerraron simultáneamente con un estruendo que sacudió el techo. Los vidrios temblaron. En el mismo instante, una sombra oscura cruzó la habitación. No tenía forma definida, pero sí volumen. Una de las cámaras térmicas registró un descenso abrupto de temperatura en el punto exacto donde apareció. Los animales del vecindario también parecían reaccionar. Los perros ladraban hacia la casa sin acercarse. Un gato que pertenecía a los Villalba desapareció durante esos días y fue hallado muerto en el patio, sin heridas, pero con una expresión de terror imposible de describir. Los médicos veterinarios no encontraron causa física. La iglesia local intervino nuevamente. El sacerdote padre Miguel Arce, junto con 2 ayudantes, realizó una bendición con agua y sal exorcizada. Durante la ceremonia, las velas se apagaron 3 veces aunque no había viento. Uno de los ayudantes dijo sentir una presión en el pecho, como si algo me empujara hacia atrás. Al final, el sacerdote aseguró que el lugar no estaba poseído, sino contaminado por energía humana negativa. Figueroa, el parapsicólogo, propuso una hipótesis inquietante. El origen del fenómeno podía estar ligado a Carlos, el hijo menor. Dijo que el niño, al vivir bajo un entorno familiar tenso y cargado emocionalmente, habría liberado una energía psíquica descontrolada capaz de afectar el entorno físico. En sus propias palabras, el fenómeno no proviene de los muertos, sino de los vivos. Pero una vez que empieza, adquiere conciencia propia. El pequeño Carlos fue llevado a Buenos Aires para realizarle estudios psicológicos. Los médicos encontraron signos de ansiedad extrema, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, durante las entrevistas, el niño dibujaba siempre la misma figura, una sombra con ojos rojos y una sonrisa torcida. Cuando le preguntaron quién era, respondió: el que vive en la casa. Mientras tanto, los investigadores continuaban monitoreando la vivienda vacía. En una noche de grabación, las cámaras captaron un detalle estremecedor: una silla que se arrastraba sola desde la cocina hasta el comedor, dejando marcas en el piso. No había viento, no había cables. Lo más espeluznante fue el sonido que acompañó el movimiento. Un susurro grave, como una risa contenida. Tras esa noche, el equipo decidió abandonar la investigación. Uno de los técnicos sufrió una caída inexplicable por las escaleras del hotel donde se hospedaba. No recordaba nada, solo dijo haber sentido que alguien me empujó. A la semana siguiente, el grupo anunció públicamente que no volvería a trabajar en casos domésticos. El fenómeno de San Pedro quedó archivado como uno de los poltergeist más documentados de Sudamérica. Los informes fueron presentados ante la Asociación Argentina de Estudios Psíquicos y todavía hoy se consultan como referencia, pero ni los parapsicólogos ni la iglesia pudieron dar una respuesta definitiva. Para los Villalba, solo había una verdad: su casa había cobrado vida, y lo que vivía adentro los odiaba. Para marzo de 1991, el caso del poltergeist de San Pedro ya había trascendido las fronteras de Argentina. Revistas extranjeras como Más Allá y Misterios del Mundo publicaron notas sobre la casa embrujada que arrojaba piedras desde adentro. Los periodistas que llegaron desde Buenos Aires hablaban de un fenómeno sin precedentes. Una familia común, sin antecedentes de histeria colectiva, ni antecedentes psiquiátricos, viviendo un tormento que desafiaba toda explicación racional. El barrio, que hasta entonces había sido tranquilo, se transformó en un hervidero de curiosos. La calle donde vivían los Villalba se llenó de autos, peregrinos y hasta vendedores ambulantes. Algunos se acercaban a rezar frente al portón, otros solo querían ver caer una piedra. Las noches se volvían caóticas. En más de una ocasión, la policía debió dispersar a la multitud cuando los fenómenos se reanudaban. A veces, justo en el momento en que alguien mencionaba el nombre del niño, la presión mediática llevó a que la familia fuera entrevistada por canales nacionales. En una de las grabaciones más recordadas, emitida en el programa Siglo XX Cambalache, la madre relató entre lágrimas cómo las piedras caían sin venir de ningún lado. Mientras hablaba, un ruido seco interrumpió la entrevista. Un vaso que estaba sobre la mesa se partió al medio, sin haber sido tocado. El conductor se levantó sobresaltado. Eso fue en vivo, repetiría luego el público. La producción revisó el material cuadro por cuadro. El vaso se agrietó en un solo instante, sin desplazarse. Los medios comenzaron a hablar de posesión, pero la iglesia local se negó a usar esa palabra. El padre Arce declaró ante la prensa: no es el demonio, pero hay fuerzas que no entendemos actuando aquí. En paralelo,
Los científicos intentaban ofrecer explicaciones más terrenales. Algunos propusieron movimientos subterráneos, otros campos electromagnéticos anómalos. Pero los sismógrafos no detectaron actividad y los aparatos eléctricos funcionaban perfectamente. Los Villalba, agotados, ya no dormían. Las noches eran interminables. Los objetos seguían moviéndose. Las piedras aparecían sobre las camas. Las luces parpadeaban sin razón. Carlos empezó a enfermar. Fiebre alta, insomnio y crisis de llanto. En una de esas madrugadas, el padre relató que lo encontró hablando solo frente a la pared, como si alguien le respondiera. Le pregunté con quién hablaba, y me dijo, con el hombre que vive atrás del espejo. Esa frase cambió el curso de la investigación. Los parapsicólogos instalaron cámaras apuntando a los espejos de la casa. En 2 ocasiones registraron distorsiones breves, una sombra proyectada que no correspondía a ninguno de los presentes. En una de ellas, incluso parecía haber una figura humana detrás del cristal. Los expertos lo denominaron efecto de manifestación especular, un tipo de aparición que ocurre cuando la energía residual se refleja y toma forma visible. A los pocos días, la familia tomó la decisión de irse definitivamente. Empacaron lo esencial y se mudaron a la casa de un pariente en Ramallo. Esa noche, mientras cargaban las cajas, el padre sintió un golpe en la espalda. Cuando se dio vuelta, vio una piedra rodando lentamente por el piso. Era la última. Al salir de la casa, todos juraron haber escuchado una risa infantil proveniente del interior. Aunque el lugar estaba vacío, la vivienda quedó abandonada durante meses. Nadie se animaba a entrar, hasta que, en 1992, un nuevo propietario decidió comprarla a precio simbólico para refaccionarla. No duró mucho. Según su propio relato, mientras trabajaban, los albañiles comenzaron a oír pasos y golpes. En una ocasión, un ladrillo salió disparado del suelo y se estrelló contra la pared opuesta. No había explicación posible, dijo, y cuando lo conté, el capataz renunció. Ese hombre, de apellido Lucero, conservó la casa durante una década, pero nunca logró alquilarla. Cada persona que intentaba vivir allí la abandonaba a los pocos días. Las razones eran siempre las mismas: sueños con una sombra, ruidos nocturnos, piedras en el patio. En 2004, un incendio destruyó gran parte del techo. Los bomberos determinaron que no había causa eléctrica ni inflamable evidente. A partir de entonces, el lugar fue conocido por los vecinos como la Casa del Ruido. Algunos jóvenes intentaron ingresar de noche por curiosidad. Muchos contaron que el ambiente adentro era insoportable, que el aire se sentía pesado, como si costara respirar. Uno de ellos dijo haber visto un niño parado al fondo del pasillo. Estaba de espaldas, contó, pero cuando le hablé, giró y no tenía rostro. Hoy, la vivienda sigue en pie, tapiada y cubierta de maleza. Nadie se atreve a derribarla. Los vecinos aseguran que, cuando sopla viento del río, se escuchan piedras golpear las paredes desde adentro. El caso Villalba marcó un antes y un después en la historia paranormal argentina, porque demostró que, a veces, los monstruos no viven en los cementerios ni en los montes, sino en las casas donde una familia solo quería dormir tranquila. El tiempo pasó, pero el caso Villalba nunca se apagó del todo. En San Pedro, cada tanto alguien lo recuerda. El barrio, las piedras, los gritos, las noches sin sueño. Los más viejos aún bajan la voz cuando lo mencionan. Dicen que, aunque la casa quedó vacía, algo sigue allí, dormido, esperando. Después de la mudanza, la familia intentó rehacer su vida. Carlos, el niño que parecía ser el epicentro del fenómeno, fue tratado por especialistas en Buenos Aires. Al principio, los médicos diagnosticaron estrés postraumático. Sin embargo, los síntomas que mostraba no eran los habituales. Hablaba en sueños con una voz más grave, mencionaba lugares que no conocía y aseguraba ver manchas de humo en las esquinas. Sus padres lo llevaban a misa todos los domingos, pero el chico seguía asegurando que la casa me llama. A mediados de los 2000, un periodista de un canal local logró ubicar a Carlos, ya adulto. Tenía poco más de 20 años y vivía en otra provincia, intentando mantenerse lejos del ruido mediático. Aceptó dar una entrevista breve, que nunca fue emitida por completo. En el fragmento que se difundió, el joven dice con mirada perdida: no quiero hablar de eso, pero cuando cierro los ojos todavía escucho las piedras. Luego se levanta y se retira del set, visiblemente afectado. Los informes oficiales de la época permanecen archivados en la comisaría de San Pedro. Son más de 50 páginas que incluyen testimonios policiales, peritajes, fotografías y grabaciones. En una de las fotos tomada por un oficial en 1990, y uno se observa una piedra suspendida en el aire a medio metro del suelo. La imagen es borrosa, pero real. Los expertos en edición confirmaron que no hay manipulación.
Nadie pudo explicar cómo una cámara analógica pudo captar un objeto en movimiento sin desenfoque ni trazo de trayectoria. Los investigadores del grupo Fenómenos Psi publicaron en 1995 un resumen de su trabajo en una revista especializada. En él concluyen que el caso presenta las características típicas de un poltergeist espontáneo recurrente asociado a la figura del niño. Sin embargo, admiten que el grado de intensidad y duración de los eventos supera cualquier registro previo. La inteligencia que se manifestó en San Pedro no era simple energía dispersa. Respondía a estímulos, elegía momentos y parecía disfrutar del miedo que generaba, escribió Figueroa. Años después, Figueroa confesó en una entrevista privada algo que nunca había contado. Dijo que durante la última noche de investigación, mientras dormía en una habitación cercana al comedor, se despertó al sentir una presencia junto a la cama. No vio nada, pero escuchó una voz clara, infantil, que le dijo al oído: «Ya no necesitamos la casa». Esa frase quedó grabada en su memoria. Desde entonces, Figueroa abandonó por completo los estudios de campo y se dedicó a la docencia. En su diario personal, hallado tras su muerte en 2012, escribió: «Lo de San Pedro no era un fenómeno, era un mensaje. No sé de quién, ni para quién, pero lo entendí tarde. El miedo también puede tener forma». El nuevo dueño de la casa, el señor Lucero, nunca la habitó. En 2008 permitió que un grupo de cineastas grabara un documental en su interior. Durante la filmación, se escucharon golpes repetidos en el techo. El sonido quedó registrado. Uno de los técnicos sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital con signos de hipotermia, a pesar de que era pleno verano. El proyecto fue cancelado. Con el paso del tiempo, la historia se transformó en leyenda. En San Pedro los niños todavía se desafían entre sí. Entra a la casa de las piedras y pedile al hombre del espejo que te hable. Ninguno lo hace. De noche, el lugar permanece en silencio, pero los vecinos aseguran que, si uno se queda lo suficiente, puede oír algo. Un ruido leve, como una piedrita que rueda lentamente sobre el suelo. El destino de los Villalba fue silencioso. El padre murió en 2015, la madre se mudó con parientes al norte, y de los hermanos poco se sabe. Pero lo que más impresiona es el relato de un camionero que, años después, aseguró haber recogido a un joven haciendo dedo en la Ruta 9, cerca de San Pedro. El muchacho se presentó como Carlos, dijo que vivía en la casa que ya no existe, y pidió que lo dejara en la entrada del viejo barrio. Cuando el camionero miró por el espejo retrovisor, el asiento estaba vacío. Nadie puede asegurar si fue una coincidencia, una historia inventada, o un nuevo capítulo del mismo misterio. Lo cierto es que el caso Villalba se convirtió en uno de los expedientes más inquietantes de la historia paranormal argentina. Una historia que parece negarse a morir. Porque en San Pedro, cuando cae la noche y el viento sopla desde el río, algunos vecinos juran escuchar un sonido familiar, metálico, rítmico, el golpeteo de una piedra contra el suelo, como si la casa aún recordara el miedo de quienes la habitaron. En el centro de la provincia de Mendoza, entre avenidas antiguas y álamos que murmuran con el viento, hay un edificio que durante décadas fue sinónimo de esperanza. Allí nacieron miles de mendocinos, se salvaron vidas, se practicaron cirugías pioneras, pero también fue escenario de agonías, muertes y silencios. Hoy, cerrado y olvidado, ese lugar se ha convertido en uno de los sitios más temidos del oeste argentino. El antiguo Hospital Emilio Civit, conocido por los vecinos simplemente como el Hospital de los Gritos. Todo comenzó cuando el hospital cerró sus puertas en 1988, tras casi medio siglo de funcionamiento. Las autoridades alegaron problemas estructurales, pero entre los empleados se corría otro rumor, que en los últimos años las enfermeras habían empezado a escuchar llantos y pasos en los pasillos vacíos, aun cuando no quedaban pacientes internados. Las guardias nocturnas se hacían insoportables. Había habitaciones donde nadie quería entrar, sobre todo la número 17 del pabellón sur. Esa habitación tenía fama desde antes. Según los registros, durante la década del 70 funcionó allí una pequeña unidad de aislamiento para enfermos terminales. Muchos murieron sin familia, sin compañía y sin siquiera un sacerdote que los asistiera. Una enfermera llamada Amalia Ríos, que trabajó más de 20 años en el hospital, declaró en una entrevista posterior: «Yo los escuchaba. Después de que fallecían, todavía se oían los gemidos, como si siguieran pidiendo ayuda». Cuando el hospital cerró, el edificio fue abandonado. Los años pasaron, y lo que debía convertirse en un centro comunitario se transformó en ruina. Las ventanas rotas dejaban entrar el viento frío de la montaña,
Los pasillos quedaron cubiertos de polvo, y en las noches, los vecinos empezaron a ver luces que se movían dentro. Pensaron que eran ladrones, pero la policía jamás encontró señales de intrusión. En 1993, un grupo de jóvenes exploradores urbanos se animó a entrar con cámaras de video. Lo que grabaron esa noche se convirtió en material de culto. En el video, se observa un corredor oscuro iluminado por linternas, hasta que una de ellas capta una figura blanca parada al final del pasillo. No camina, no se mueve, pero desaparece de un fotograma al otro. Los muchachos salieron corriendo y juraron que una voz les gritó por detrás: «No vuelvan más». El caso llegó a los medios locales. Los periodistas que se acercaron al lugar comenzaron a recibir relatos de ex empleados. Todos coincidían en que había zonas con carga. Algunos contaban que las camillas se movían solas, que los respiradores emitían sonidos aunque no estuvieran conectados, o que en ciertas madrugadas se encendían luces de emergencia a pesar de que el edificio no tenía energía eléctrica. En 1998, el municipio intentó demoler parte de la estructura, pero los obreros se negaron a seguir trabajando luego de varias noches de incidentes. Uno de ellos declaró: «Escuchábamos pasos en los techos, herramientas que se caían sin que nadie las tocara, y una risa de mujer». Otro trabajador sufrió una caída inexplicable desde un andamio. Cuando recobró la conciencia, dijo que alguien le había empujado. No había nadie cerca. Los testimonios se acumularon tanto que, en 2003, la Universidad Nacional de Cuyo envió un equipo interdisciplinario para estudiar los supuestos fenómenos. Lo integraban psicólogos, arquitectos y técnicos en sonido. Instalaron micrófonos en distintos puntos del edificio durante una semana. En las grabaciones se detectaron sonidos que no correspondían a ningún ruido ambiental. Pasos, golpes metálicos, voces distantes. En una de ellas, se escucha claramente una frase en susurro: «No me dejen sola». Los especialistas en acústica afirmaron que no había interferencias. Lo que más los desconcertó fue que la voz parecía provenir de una fuente dentro de la estructura, como si alguien hubiera hablado desde una pared hueca. Tras analizar los planos originales, descubrieron que detrás de la habitación 17 había un pequeño depósito clausurado que no figuraba en los registros modernos. Cuando lograron abrirlo, hallaron restos de antiguas camillas oxidadas, frascos médicos y un crucifijo roto. Uno de los investigadores, el doctor Luis Escobar, escribió en su informe: «El ambiente dentro de ese recinto produce una sensación física de opresión. Todos los presentes experimentamos ansiedad, frío intenso y taquicardia. No encontramos explicación científica suficiente». Desde entonces, el lugar quedó oficialmente sellado. Pero la curiosidad popular nunca cesó. Los jóvenes lo convirtieron en punto de encuentro para pruebas de valentía. Algunos aseguran haber visto sombras moverse tras las ventanas. Otros dicen haber escuchado el sonido de ruedas metálicas en los pasillos vacíos. Pero todos coinciden en lo mismo: el aire adentro es distinto, más denso, casi vivo. Y aunque las autoridades intentaron borrar su nombre del mapa, en Mendoza todavía se cuenta que si uno pasa frente al viejo hospital a medianoche y guarda silencio, puede escuchar una camilla moverse sola, arrastrando sus ruedas sobre el piso gastado, como si alguien aún esperara atención médica, después de muerto. A comienzos de los años 2000, cuando el edificio ya llevaba más de una década abandonado, algunos trabajadores del municipio fueron asignados a custodiar el lugar. Su tarea era sencilla: impedir que los curiosos y exploradores entraran. Pero lo que vivieron esas noches fue suficiente para que nadie quisiera volver a hacer guardia allí. Uno de ellos, Rubén Alcaraz, contó su experiencia en una entrevista con una radio local. Dijo que durante su primer turno nocturno sintió un frío repentino, aunque era pleno verano. Luego escuchó el sonido inconfundible de una camilla desplazándose por el pasillo. Pensó que alguien había entrado, así que apuntó con su linterna. No había nadie, pero el ruido seguía. Era el chirrido de las ruedas viejas, y lo escuchaba cada vez más cerca. Cuando apagué la linterna, el sonido se detuvo. A la noche siguiente, mientras hacía la ronda, vio una luz encenderse dentro del antiguo quirófano. Era una lámpara de techo que no funcionaba desde hacía años. Cuando se acercó, la luz se apagó sola. Juró haber sentido un olor a éter, ese aroma característico de los anestésicos antiguos, y una voz suave que murmuró: «Doctor, no me deje». Después de eso pidió el traslado y nunca más volvió. Los vecinos comenzaron a registrar con sus propios celulares los ruidos y luces que se veían desde afuera. En 2005, una mujer que vivía frente al hospital grabó desde su ventana una sombra que se movía detrás de los ventanales del tercer piso. En la filmación, se ve una figura que parece mirar hacia la calle y luego retroceder hasta desaparecer.
La secuencia fue analizada por técnicos del Canal 9 de Mendoza. No encontraron indicios de manipulación ni reflejos. Lo más raro, dijo el periodista a cargo, es que la sombra proyectaba otra sombra detrás suyo, como si realmente tuviera volumen. A medida que se conocían más testimonios, comenzaron a surgir los relatos de los antiguos empleados del hospital. Norma Peñaloza, enfermera durante más de 20 años, accedió a hablar con un medio gráfico. Su relato es uno de los más estremecedores. En el pabellón sur, donde estaban los pacientes terminales, siempre pasaban cosas raras. Las camas se movían, las cortinas se inflaban, aunque no hubiera corriente. Una vez, una colega y yo vimos a una mujer parada al lado de una cama, vestida con camisón blanco. Le preguntamos si necesitaba algo, pero no contestó. Cuando dimos un paso, desapareció. Otro exmédico, el doctor Ernesto Gauna, afirmó que durante las guardias nocturnas escuchaban timbres que sonaban solos desde las habitaciones vacías. Era el mismo tono que los pacientes usaban para llamar a la enfermera. Íbamos a revisar y no había nadie. Al principio creíamos que era una falla eléctrica, pero después desconectamos todo y seguían sonando. Lo más inquietante ocurrió durante la demolición parcial del ala oeste. Los obreros encontraron, detrás de una pared tapiada, una pequeña sala oculta con decenas de frascos de vidrio etiquetados con nombres y fechas. Algunos contenían líquidos, otros conservaban órganos. Según el registro hallado en un viejo cuaderno, eran muestras de autopsias realizadas entre 1969 y 1972, pero lo perturbador era que muchas de esas personas figuraban como pacientes vivos en los registros oficiales de la época. Las autoridades ordenaron sellar el sitio y trasladar los restos al archivo de la morgue provincial. Sin embargo, desde ese día, los fenómenos se intensificaron. Los cuidadores comenzaron a reportar gritos y llantos provenientes de la zona clausurada. Uno de ellos grabó un audio en su teléfono. Se escuchan claramente varias voces solapadas, repitiendo frases ininteligibles, entre ellas una que dice, «No debieron abrirnos». Los expertos en parapsicología sostienen que los hospitales, al ser lugares donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, pueden acumular energía emocional. En el caso del Emilio Civit, esa energía habría quedado atrapada entre las paredes, repitiéndose una y otra vez. Algunos la comparan con una cinta de grabación. No hay conciencia, solo eco, pero otros creen que algo mucho más consciente habita allí. En 2010, un equipo de investigación del programa Misterios del Ande pasó una noche completa dentro del edificio, con cámaras térmicas y grabadoras, EVP, para captar voces del más allá. Lograron registrar varios fenómenos. En un momento, una de las cámaras captó una figura blanca que cruzó de un pasillo a otro. El operador gritó, creyendo ver a alguien real, pero al revisar la grabación, notaron que la figura no proyectaba sombra ni emitía calor. El material nunca fue emitido por completo. La producción alegó razones de respeto a las familias de los fallecidos. Sin embargo, fragmentos se filtraron y aún circulan en foros dedicados a lo paranormal. Quienes los han visto aseguran que, más allá de lo visible, lo que realmente perturba es la sensación de tristeza que transmiten. Y es que el viejo hospital de Mendoza no parece embrujado en el sentido clásico. No hay demonios ni posesiones. Lo que hay es algo más humano y más trágico. La huella de miles de almas que murieron esperando alivio y que nunca recibieron el descanso prometido. Con el paso de los años, el mito del antiguo hospital comenzó a mezclarse con teorías más oscuras. Ya no se hablaba solo de fantasmas, sino de encubrimientos, experimentos y secretos de Estado. Según ciertos documentos filtrados en los años 90, durante la última dictadura militar, parte del edificio habría sido utilizada por personal del ejército para realizar intervenciones médicas no registradas. Las fechas coincidían con el período más violento de la represión en Mendoza. En el archivo provincial de 2007 se descubrió un informe incompleto, sin firma, donde se mencionaba la instalación de un pabellón de observación experimental en el ala norte del hospital, entre 1978 y 1981. Los registros oficiales de esa época muestran efectivamente gastos médicos y compras de equipos quirúrgicos que nunca fueron rendidos. El lugar de destino, el Hospital Emilio Civit, pero cuando el edificio fue abandonado, no había rastro de ese pabellón. Los rumores aseguran que allí se realizaron experimentos con pacientes psiquiátricos y prisioneros políticos trasladados en secreto. Aunque nunca se hallaron pruebas directas, varios exempleados contaron historias coincidentes. Ambulancias que llegaban de noche, guardias que no figuraban en nómina y doctores que nadie conocía. Una enfermera de apellido Roldán, entrevistada en 2009,
Dijo que la obligaron a firmar documentos de confidencialidad cuando fue asignada a esa ala. No podíamos hablar con los pacientes ni mirar sus rostros. Estaban atados a las camas y siempre había militares cerca. Una noche escuché a uno gritar que no quería dormir porque soñaba con fuego. Cuando volví a esa habitación al día siguiente, ya no estaba. Nadie me dijo qué había pasado. Tras el cierre del hospital, los vecinos comenzaron a escuchar cadenas arrastrándose desde el subsuelo. Algunos aseguran que, en las noches frías, se oyen gemidos, como si alguien suplicara. Los investigadores de lo paranormal sostienen que esos sonidos coinciden con la ubicación exacta del antiguo pabellón norte. En 2016, un grupo de obreros contratados por el municipio encontró bajo una losa derrumbada un túnel que conectaba el hospital con un viejo galpón ubicado a más de 200 metros. En su interior había camillas oxidadas, guantes quirúrgicos, frascos con etiquetas ilegibles y un retrato de un médico militar con uniforme. Todo fue retirado discretamente y el túnel fue sellado a los pocos días. Uno de los obreros, entrevistado años después, confesó algo escalofriante. Mientras trabajábamos allá abajo, el aire se volvió espeso, como si costara respirar. Escuché a alguien decir: «Silencio, doctor». Pero estábamos solos. A partir de esas revelaciones, los grupos de investigadores paranormales que visitaban el lugar empezaron a reportar fenómenos más agresivos. Ya no eran simples sombras o voces, sino contactos físicos. En una sesión de grabación de audio, una de las médiums fue empujada violentamente hacia el suelo. Otro integrante del equipo sintió una mano fría que lo tomó del brazo. Los detectores de movimiento se activaban en serie, y los grabadores captaban ruidos metálicos, como bisturíes cayendo. Los expertos en energía residual interpretaron esto como una manifestación de sufrimiento acumulado. Las paredes del hospital están impregnadas de miedo, explicó el investigador Raúl Pedernera. No es un espíritu en particular, sino una multitud de emociones atrapadas que buscan liberarse a través de cualquier medio. En 2018, un periodista mendocino llamado Martín Cuello publicó un libro titulado Los muertos del pabellón norte, donde recopila testimonios de sobrevivientes de la dictadura que afirmaron haber pasado por ese hospital. Algunos reconocieron detalles del interior, pasillos y habitaciones, pese a que nunca estuvieron allí oficialmente. Uno de ellos, identificado como RD, aseguró que los doctores les aplicaban inyecciones sin decir qué contenían y que escuchaban gritos de otros pacientes en la oscuridad. Los que no volvían, los tiraban por el túnel. El libro fue rápidamente censurado en algunas librerías locales, y el autor recibió amenazas anónimas. Sin embargo, desde su publicación, los fenómenos en el edificio parecieron intensificarse. Los grupos espiritistas que realizaron sesiones posteriores reportaron que, al invocar a las almas del lugar, siempre se repetía la misma palabra: culpa. Los vecinos comenzaron a dejar velas encendidas en la vereda, especialmente cada 24 de marzo. Algunos dicen que las luces del hospital parpadean solas esa noche. Otros aseguran haber visto siluetas en los ventanales, como si los antiguos pacientes aún esperaran que alguien los nombre, que alguien reconozca lo que ocurrió ahí. Y tal vez por eso el viejo Emilio Civit sigue sin descanso. No porque esté embrujado, sino porque fue testigo de horrores que nadie quiso registrar. En sus paredes, el dolor se mezcló con el silencio. Y de ese silencio nació algo que todavía respira, algo que no olvida. A veces, de madrugada, los mendocinos que pasan por la zona aseguran oír el sonido de un monitor cardíaco, ese bip, bip lento y persistente, que parece decir que el hospital aún vive, pero lo que late allí adentro no es un corazón humano, es el eco de miles. El viejo hospital Emilio Civit sigue en pie, pero no pertenece al tiempo presente. Su fachada agrietada, las ventanas tapiadas y el cartel oxidado parecen resistirse a desaparecer. Cada tanto, alguna autoridad promete su restauración o conversión en museo histórico, pero las obras nunca avanzan. Los obreros se niegan, los contratistas renuncian y los rumores vuelven a circular, que adentro se escuchan lamentos, que alguien camina por los pasillos aunque no haya nadie. En 2020, durante la pandemia, el gobierno provincial barajó la posibilidad de reabrir parte del edificio como hospital de emergencia. Un equipo técnico fue enviado a evaluar las condiciones estructurales. Los ingenieros ingresaron con barbijos, linternas y cámaras, pero lo que trajeron de regreso fue mucho más que un informe. En uno de los videos, mientras recorrían la sala principal, una figura oscura aparece reflejada en un ventanal. Se mueve en sentido contrario al del grupo, como si los observara desde adentro del vidrio. Ninguno de los presentes vio nada en ese momento. El registro fue entregado al Ministerio de Salud y jamás volvió a publicarse. Un mes después, 2 de esos técnicos renunciaron. Uno de ellos, entrevistado en off,
Dijo que mientras inspeccionaban el sótano, escucharon llantos de mujer y el sonido de una camilla moviéndose sobre el cemento. Pensé que era eco, contó, pero luego alguien me tocó el hombro. Cuando giré, no había nadie. A los pocos segundos la linterna se apagó sola. No quiero volver a hablar de eso. Desde entonces, el hospital se encuentra completamente cercado. Pero la gente sigue acercándose. Jóvenes con cámaras, curiosos, espiritistas. En 2022, un canal mendocino produjo un especial titulado Voces del Cibit. Durante la grabación, el periodista principal con micrófono abierto preguntó si había alguien allí. La respuesta llegó segundos después. Un susurro amplificado por los micrófonos, con tono femenino, que dijo: «Sigo esperando». El equipo abandonó el lugar de inmediato. A esa altura, el edificio ya era considerado uno de los lugares más embrujados de Argentina. Numerosos grupos de investigación extranjeras solicitaron permisos para ingresar, pero las autoridades locales lo prohibieron tras varios incidentes. Uno de los más recordados fue el de un joven explorador urbano que entró por una ventana en ruinas y fue encontrado horas después desvanecido, con signos de hipotermia y un corte en la muñeca. En su cámara se halló una secuencia de fotos borrosas, donde se alcanza a distinguir algo semejante a una mano saliendo de una pared. La historia atrajo también la atención de científicos. Un equipo del Instituto de Energía Atómica de Mendoza realizó en 2023 un estudio de radiación electromagnética. Encontraron anomalías en el espectro de frecuencia extremadamente baja, similares a las registradas en sitios con actividad sísmica o tormentas eléctricas. Pero el clima era estable y el suelo completamente seco. El informe final lo resumió así: el edificio presenta pulsos electromagnéticos de origen no identificado. Más allá de la ciencia, lo que conmueve es la dimensión humana. Durante las investigaciones, se encontraron más de 1.500 historias clínicas sin cerrar, la mayoría correspondientes a pacientes que nunca recibieron el alta ni figuran como fallecidos. En muchos casos, las páginas finales estaban arrancadas. Las familias jamás fueron notificadas. Para los mendocinos, eso es suficiente explicación. El hospital está condenado porque los muertos aún no fueron nombrados. Cada 2 de noviembre, Día de los Difuntos, decenas de personas se acercan a dejar velas en la entrada. Algunos oran, otros simplemente observan. Hay quienes afirman que, mientras las velas arden, el aire se enfría drásticamente y se escuchan pasos detrás del portón. Nadie los ve, pero se sienten. En 2024, una productora audiovisual filmó tomas aéreas con drones para un documental sobre lugares malditos. En una de las imágenes captadas desde arriba, se ve con claridad una silueta humana parada en el patio interno, mirando hacia el cielo. No había nadie autorizado en el perímetro. El dron perdió conexión justo después y cayó inexplicablemente. Hoy, los mendocinos evitan pasar por esa cuadra de noche. Quienes viven cerca dicen que, en las madrugadas sin viento, todavía se enciende una luz amarilla en la ventana de la habitación 17, la misma donde murieron tantos pacientes olvidados. Algunos la llaman la lámpara del alma. Otros, más escépticos, prefieren no mirar, pero los que sí se animaron aseguran que esa luz no ilumina, absorbe, y que si uno se queda mirándola demasiado tiempo, puede sentir que algo desde adentro también lo está observando. El hospital sigue allí, respirando con su estructura vieja y su historia silenciada. Un recordatorio de que hay lugares donde la ciencia termina y el misterio comienza. Y que, aunque los doctores se hayan ido, los pacientes del Cibit aún esperan que alguien les dé el alta.